A pesar de las intervenciones del Banco de Japón, de los mensajes de la primer ministro de Japón, a pesar de todo, el yen se hunde a mínimos de 40 años. Otro experimento keynesiano que vuelve a mostrar el fracaso siempre del keynesianismo. Vamos a hablar de qué es lo que ha llevado a Japón al estancamiento y al empeoramiento generalizado a pesar de ser una economía muy rica, y vamos a hablar de por qué el yen está a mínimos de 40 años con el Banco Central volviéndose loco para intentar intervenir. Vamos a hablar de todo ello. El Banco Central de Japón ha llevado a cabo todo tipo de operaciones para intentar sostener el valor del yen, la cotización del yen. Sin embargo, no ha hecho nada más que empeorar y está ya a mínimos de 40 años. Un desplome brutal. Fíjate varias cosas. El yen se ha hundido de manera brutal. Cada vez que el Banco Central intenta intervenir para sostener la cotización, pues oye, aquí lo ves, hay un pequeño diente de sierra, pero vuelve a seguir en su tendencia bajista. Es una locura porque estamos hablando de una de las economías más ricas del mundo y estamos hablando de un país que debería tener una moneda sólida. Y la moneda es el reflejo del empeoramiento fiscal generalizado. Durante décadas has escuchado que la gigantesca deuda que tiene Japón no nos debería preocupar, que Japón es un ejemplo de cómo se puede tener altísima deuda y ser un país rico y que no pasa absolutamente nada por disparar el gasto público, por disparar el déficit y empeorar las cuentas públicas. Porque si eres, entre comillas, monetariamente soberano, caso de Japón, entonces siempre vas a poder imprimir todo lo que quieras. Solamente hay un problema. A medida que la moneda se va haciendo más débil a nivel global, eso también refleja que la demanda global de la deuda de Japón desaparece. Y al desaparecer la demanda de deuda de Japón, el Banco Central tiene que atesorar cada vez más deuda del exterior, Estados Unidos sobre todo, para sostener su moneda y para tener activos de reserva. ¿Qué es lo que ocurre? Que en realidad una economía que durante décadas tiraba de su enorme importación de dólares gracias a las exportaciones, un país muy exportador que trae una enorme cantidad de dólares del mundo, pues eso le permitía mantener cierto colchón. ¿Cuál es el problema? El problema es que los datos económicos ya no funcionan. ¿Qué es lo que pasa? Primero, estamos hablando de una economía que no crece. Aquí estamos de nuevo con estimaciones que son muy diplomáticas, por otro lado, las del consenso, en las que ves que el Producto Interior Bruto no va a crecer prácticamente nada y que además el principal factor de aumento del Producto Interior Bruto es el gasto público, por lo tanto, todavía peor. Las exportaciones, que solían ser la fortaleza de Japón, que le permitía mantener ese experimento keynesiano sin entrar en un desastre brutal, están también en retirada, empeorando, mientras las importaciones se disparan porque es un país que importa muchas materias primas. Bien, una producción industrial que antes era la joya de la corona, que se convierte ahora en estancamiento. Y todo esto es muy débil, efectivamente, pero se sostenía porque Japón siempre tenía una inflación muy baja. ¿Cómo puede ser que tenga una inflación muy baja si estaba disparando el gasto público, disparando la deuda y empeorando su posición? Por esa gigantesca importación de dólares. Es decir, lo que sostenía una inflación baja en Japón es su enorme potencial exportador y su enorme entrada de reservas de capitales del resto del mundo. Ese era su verdadero elemento de fortaleza. ¿Cuál ha sido el problema? Que ellos se han puesto a decir, no, es que la deflación, el riesgo de deflación es muy malo, hay que crear inflación. Y la crearon. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora tienen inflación, tienen unas cuentas públicas completamente desordenadas y además pérdida de competitividad a nivel global. Han intentado crear inflación para que las gigantescas deudas del gobierno
se reduzcan. ¿Y qué es lo que pasa? Efectivamente, has creado inflación, has empobrecido a los ciudadanos y encima el crecimiento económico sigue siendo pobre, las cuentas públicas siguen siendo un desastre y encima empeora todavía más tu posición. Toma inflacionismo keynesiano. Claro, ¿qué es lo que pasa? Fíjate, pues que te encuentras con un paro que es muy bajo, entre otras cosas, porque tienen un problema demográfico clarísimo, pero tienes un empeoramiento de los salarios reales clarísimo y además un empeoramiento de la posición fiscal del gobierno, que lo que hace es mantener un gasto público desproporcionado. Con una deuda pública que además está ya casi en el 250% sobre el Producto Interior Bruto, pues ¿qué es lo que pasa? Que el experimento keynesiano japonés vuelve a mostrar su enorme debilidad. Muchísima gente me va a decir, hombre, Daniel, esto ya te lo he escuchado yo decir a ti y a los economistas liberales hace muchos años. Y ahí sigue Japón, que no ha quebrado. A ver, que no ha quebrado es una obviedad. Japón es una economía muy rica y es una de las economías más ricas del mundo. Puede tener todos esos desequilibrios porque sigue manteniendo una gigantesca entrada de capitales. Es un país que lo que atrae es muchísimos dólares, atrae muchísima inversión y además tiene esa fortaleza como el elemento que permite sobrevivir a una economía que en cualquier otra circunstancia estaría completamente demolida. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que en el debate económico en Japón empiezan a decir, pues como tenemos mucha deuda y como tenemos mucho déficit y encima tenemos muchísimo mayor inflación de la que teníamos hace años, pues resulta que lo que tenemos que hacer es subir todavía más los impuestos. Pero claro, el factor que mantiene vivo el experimento keynesiano japonés es la entrada gigantesca de capitales. Si tú te dedicas a disparar los impuestos, entonces echas esa entrada de capitales y estás generando un empeoramiento todavía mayor de un sector exportador que ya ha perdido el factor de competitividad del sector automovilístico y también en muchos casos del sector tecnológico, a pesar de tener unas empresas fantásticas. El problema de Japón es relevante. Es una sociedad que la población no crece y además envejece. Pero claro, lo que no puede hacer es crecer vía inmigración, porque entonces los desequilibrios fiscales son todavía mayores y lo que ganas por el lado del Producto Interior Bruto lo pierdes en sostenibilidad fiscal, como está pasando en tantos países. Segundo problema de Japón, un gasto público completa y absolutamente descontrolado, que encima la nueva primer ministro no solamente no quiere bajar, sino que quiere aumentar. Entonces, en realidad, lo que sí es verdad es que claro que está explotando el experimento keynesiano japonés por el lado de la moneda, claro, por el lado de la moneda, que es el reflejo de la realidad de la estabilidad crediticia y de la estabilidad de todo el sistema keynesiano, porque el sistema keynesiano es imprimir moneda, es decir, aumentar el gasto público y aumentar la deuda. Como además le está empeorando la entrada de capitales, la entrada de dólares que permitía mantener relativamente vivo ese espejismo keynesiano, pues resulta que la cosa empeora y empeora de manera significativa, porque ahora, además de tener cuentas públicas desordenadas, poco crecimiento y los factores de riesgo que ya hemos comentado, adicionalmente, encima tienen inflación, que es lo que les faltaba a los pobres japoneses. El nuevo orden económico mundial, ya en 4ª edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Siempre recordaré a un buen amigo japonés que cuando le pregunté aquello de, pero el problema de Japón es la deflación, ¿verdad? Dijo claramente, tú no vives en Japón. Y tenía toda la razón. ¿Por qué? Porque lo que me estaba diciendo es la vida en Japón es muy cara y ahora con esa inflación es todavía más cara y los ciudadanos se están empobreciendo más. Salarios reales netos cayendo, productividad estancada, empeoramiento generalizado de la gallina de los huevos de oro, de la entrada de capitales del resto del mundo y por lo tanto la moneda en
barrena, aunque intervenga el Banco Central de Japón, porque el Banco Central de Japón no puede intervenir ante la evidencia de una política que siempre busca disparar los desequilibrios públicos a costa de los ciudadanos. El experimento keynesiano japonés no es que esté fracasando ahora, es que lleva fracasando muchas décadas y de ahí ese estancamiento y ese empeoramiento generalizado que ahora muestra todavía más la moneda. Que no te engañen.